Información no tendrás, solo deportes verás, algún cotilleo, un par de sustratos, información no tendrás. Los medios no te hablan de nada que no te puedas enterar. Parece que la historia se acaba y es con 8 más que empezar. Información no tendrás. Bueno, en el último día de septiembre vamos a hablar de la noticia de el medio más visto por los palestinos y más censurado por los sionazis y por los anglo-almayadem. Y esta noticia principal está dedicada, por supuesto, a la resistencia libanesa y Sheikh Naim Qassem. La marcha de la resistencia libanesa continúa. El vicesecretario general de Hezbollah aseguró en su primer discurso después del asesinato de Sayed Hassan Nasrallah que el sistema de liderazgo continúa con la presión arrigada, con la precisión, perdón, arrigada y establecida por el líder mártir. Lo que están diciendo las noticias tanto relacionadas como en esta noticia principal que ahora abrimos para que la podáis leer también en el vídeo es que está claro que todo lo que estamos viendo se basa en la resistencia contra el anglo. Esa resistencia está claro que tiene que acometer el aguante de mártires. ¿Por qué? Pues porque es una lucha desigual. Hasta ahora el relato, la potencia militar la tenía el otro lado, pero estamos viendo que pasan los meses y no está ganando el otro lado. Y no puede con Hamas, tampoco puede con Hezbollah, tampoco puede con Irán, tampoco puede con Yemen. Entonces ahora ya vamos a un grado superior. Es el grado del magnicidio, intentar tumbar a los líderes. Pero los líderes explican que si caen ellos, otras cabezas subirán de líder y que esto es como un río que no tiene agotamiento en su fluir. Y lo que quieren toda la zona y la región, obviamente, es sentirse libre de la colonización anglo tan sumamente canalla, genocida y que tanta desgracia ha traído a la región. Es una región absolutamente rica y poderosa que el anglosajón no le deja respirar y que la tiene sometida. Estamos viendo el final de un colonialismo y donde se va a ver ese final es en el Oriente Medio, lo que se denomina Oriente Medio por intentar decir no Asia, porque realmente todo es Asia, Europa y Oriente Medio también es Asia y África también está unida a Asia, con lo cual finalmente va a ser el mundo dividido en dos zonas para al final ser solo una porque dominará Asia, porque son el mayor número de riquezas, el mayor número de kilómetros, el mayor número de población. Entonces, ante eso el Anglo, que es una islita pequeña con su brazo ejecutor colonial tardío estadounidense, no tiene posibilidades. La única posibilidad que tiene es de luchar de manera ultra canalla, vulnerar todas las convenciones de Ginebra y, por supuesto, el derecho internacional público, derecho que se creó precisamente para autoprotegerse ellos y que ahora ellos no cumplen y destruyen exclusivamente porque están a la desesperada. No les queda nada para caer, caerán y no se levantarán más y lo saben. Entonces están intentando mantenerse a costa de unos asesinatos, unos magnicidios y unos genocidios que sin palabras nos tienen. ¿Cómo tenemos nosotros que actuar? La única manera de parar todo esto y de no tener que utilizar mártires una parte de nuestra población hermana del planeta es obviamente el boicot económico, boicotear toda empresa, todo producto o servicio que nazca del genocidio o que apoye al genocidio o que permanezca ignorando el genocidio. Tiene que haber un compromiso de tal manera que los acuerdos comerciales no se hagan con genocidas para que nosotros compremos y consumamos esos productos. Esa es la clave fundamental de todo. Pero a eso hay que añadir, por supuesto, desobediencia civil, porque los gobiernos están intervenidos, por lo menos donde yo vivo, es la zona occidental, está absolutamente intervenida por el anglo, y a todo plano, tumbar estados exclusivamente económicamente hablando, y además de esto, que la desobediencia civil es legal y es un arma perfectamente reconocida al pueblo en este fluir del contrato social que ha derivado en una estafa hacia el ciudadano
Y también, por supuesto, la toma de las calles y el activismo en redes sociales. Y eso es lo que tenemos que hacer. Viva Palestina libre del agua al agua, viva el Congo, viva el Líbano y viva todos los pueblos hermanos que estén sometidos al colonialismo feroz, asesino, genocida, en código de exterminio que estamos viendo en un final de un imperio muy chungo. En el análisis del primer día de octubre, ya en otoño, nos encontramos a las noticias de Sputnik Mundo y, por supuesto, Irán lanza un ataque con misiles contra Israel minuto a minuto. Sheinbaum como primera presidenta histórica de México. Dolor de cabeza de Biden. Estibadores de Estados Unidos inician un paro que paralizaría la economía del país. Guterres pide un inmediato alto al fuego del Líbano. Encuentran un vídeo del asesinato de civiles en la región rusa de Kursk por militares ucranianos. Hay un cierre de primera empresa pública argentina con Milei y deja sin trabajo a 1.388 empleados. Alrededor de 3.000 brasileños que viven en el Líbano pidieron ser repatriados. Bueno, estamos ante un montón de hechos históricos, pero vamos a dar dos noticias como las más importantes. Obviamente, Irán lanza un ataque con misiles contra Israel. Eso está claro, es la noticia del día. El recrudecimiento de la región, en la región de la guerra, y Israel ataca a Palestina, Líbano entra a ayudar a Palestina, Israel ataca al Líbano, Irán entra a ayudar a Israel. Israel en la mira también ataca a Siria y a Irak. Vamos a ver qué pasa con tantos frentes abiertos y vamos a ver a Estados Unidos que se tiene que posicionar sí o sí, pero vamos con una noticia que parece pasar desapercibida, pero es tremenda. Dolor de cabeza de Biden. Estibadores en Estados Unidos inician un paro que paralizaría la economía del país. Ojo a esto, que obliga a hacer acopio a todos los estadounidenses al día de hoy, día 1 de septiembre. Decenas de miles de trabajadores portuarios estadounidenses se declaran en huelga por primera vez en casi 5 décadas, y esto lo reporta Financial Times. Analistas advierten que este cierre, a raíz de un punto muerto sobre negociaciones en torno a salarios y automatización, podría costar a la economía de Estados Unidos unos 5.000 millones de dólares al día. Daros cuenta que ahora, al igual que pasa con los puertos controlados por China, la automatización de los puertos va a ser extraordinaria, donde ahí separan muchísimas claves del espionaje internacional, nivel guerra, nivel Dios. Entonces, ¿aquí qué pasa? Que van a quedarse sin trabajo muchísimos estibadores por todo el mundo. En Estados Unidos lo van a tener más complicado porque eso de la automatización como que no llega. Y lo digo en serio, parece que Estados Unidos es uno de los puntales de la automatización del mundo, sobre todo con el arma de guerra ya denominada Internet, pero no es así. Dista mucho de estar tan automatizado como Japón o como China. Incluso como Israel, que parece que es quien aporta esa automatización a Estados Unidos, o así lo ha desviado Estados Unidos. Daros cuenta que Estados Unidos no es un país manufacturero, ha desviado toda su manufactura a China y rápidamente a Israel y a otros puntos. En México también, por lo tanto, se le va a hacer complicado, pero va a llegar porque le supone un costo y un abaratamiento en el tema de la ruta de la seda. Entonces, esta nueva imposición en la ruta de la seda de la era de la franja de la ruta de Xi Jinping le va a costar a Estados Unidos, de momento, el acopio de materiales durante un montón de tiempo. Entonces, vamos a ver, ellos exigen, los estibadores, un contrato laboral que expira a 30 de septiembre, ya ha expirado, y hay 25.000 trabajadores que llevan meses en punto muerto. Por esto, están dispuestos a luchar, obviamente, y necesitan un aumento salarial del 77% mientras ocurre la automatización y un acuerdo sobre el paquete de automatización. Entonces, esto es lo que está sucediendo, es que los beneficios multimillonarios en los puertos de Estados Unidos a costa de los estibadores estadounidenses es enorme, y entonces los estibadores quieren su porción, quieren su parte. Aquí estamos directamente un problema ya que va a destrozar las bolsas de valores de todo el mundo, que ya de por sí están bastante bastardeadas y llenas de burbujas para evitar el crack más bestia que el 29, pero que está llegando ya, y aquí esto es uno de los efectos más importantes, ¿no? El tema de la estiba, por tanto, va a venir una crisis de stock por un lado y una crisis de falta de stock por otro, más grande todavía, a la que se tiene que enfrentar Estados Unidos. Los productos farmacéuticos, la electrónica de consumo y ropa y
sobre todo los alimentos, va a estar bastante paralizado. Van a subir, por tanto, los precios de lo que queda y hay que hacer acopio inmediato. Esto en una era en que viene próximas elecciones presidenciales, ¿no? Dice The Guardian que la huelga de estibadores mantiene ya en jaque a la economía de Estados Unidos y amenaza paralizarla, ¿no? Y es un dolor de cabeza para Joe Biden, así que a esto es lo que se viene dentro de las guerras. Empieza la guerra desde dentro y empieza a romperse la burbuja eh, de la banca Morgan directamente. Así que ese es el comienzo del fin. Viva Palestina libre, del agua al agua, viva el Líbano libre, viva Irán, Siria, em, Irak libre, viva por supuesto el Congo, viva Haití libre y bueno, prepárense a hacer un acopio de materiales como si estuviéramos en una guerra ya clásica. Esto es lo que hay. En el día 2 de octubre vamos a analizar una noticia del medio más visto por los palestinos, más censurado por Israel y los sionazis, que es Al-Mayadem. En Al-Mayadem, mártires y heridos en bombardeo israelí a una escuela de Gaza. Las incursiones israelíes tienen como objetivo varias zonas de la Franja de Gaza y dejan más mártires y heridos entre los civiles palestinos. Vamos a ver esta noticia. Es muy importante destacar un poco cómo están estructurando la guerra en Oriente Próximo, esa guerra que le interesa al anglo y que ha creado el anglo y que nos tiene a todos sumidos en un sin vivir viendo pues los genocidios en directo a todo color. Es muy importante ver que la resistencia palestina se basa en eso, en resistir, en aguantar, en sus propias muertes y en poder alcanzar la victoria por desgaste. Del contrario, es una doctrina Vietnam y está sucediendo porque no está ganando Israel, ni mucho menos está muy lejos de ganar, muy lejos de acabar con Hamas, muy lejos de acabar, por supuesto, con el apoyo del Líbano, con Hezbollah y muy lejos de acabar con la presencia subterrada de Irán, ¿no? Que por aquí parece que vuela en todo este tema. Lo más importante es que esa resistencia palestina, como se basa en la era de resistir, los israelíes, el ente sionazi anglo de ocupación, de pirateo, de robo, basado en genocidio, pues ataca a la población civil. Contra menos palestinos, menos resistencia. Es así. Así de bestia, así de duro y así de horrible. Entonces ellos no atacan militarmente porque frente a las fuerzas militares estábamos sorprendidos, pero Israel no funciona, el ejército más potente del mundo parece que no tiene salida, o sea, no será tan potente y por supuesto su cúpula de hierro no es tan cúpula ni de hierro ni de nada. Pero claro, si convierte a los palestinos en cenizas o en personas con necesidades especiales porque están minusválidos o han quedado mal, ya han eliminado la resistencia a futuro. Entonces, esto es una lucha express en estos momentos. Por eso están con un genocidio en código de exterminio. Es horrible todo lo que estamos viendo. Y, sin embargo, la guerra de desgaste que utiliza toda Asia en general, porque también está sucediendo en Ucrania, es una guerra inteligente en el sentido de que el propio capitalismo está muriendo, no se le va a ayudar y los mercados van a petar precisamente por mantener en la guerra. Así de claro, para lo cual hay que resistir y su propio pueblo es el que es la gran baza de los gobernantes a la hora de liberarlos. Y es la única solución posible, tal como estaba en el mundo en un sistema colonialista feroz. Entonces, hay que darse cuenta de cómo se está moviendo la guerra y darse cuenta de esos parámetros que parecen sencillos pero que son tremendamente costosos, humanitariamente costosos, son los que están jugando aquí. Vemos el centro de Gaza, 3 ciudadanos fueron asesinados y otros 8 heridos. En Gaza hay un genocidio en curso. En Cisjordania lleva mucho tiempo un goteo de asesinatos, que es en suma otro genocidio desde un punto de vista mucho más agónico, mucho más eh, poco a poco. Y bueno, el Líbano, por supuesto, está lleno de palestinos, es el apoyo más grande que tiene. Hezbollah, el apoyo más grande que hay para los palestinos, y a su vez Israel lo sabe y está intentando también atacarle. Esto, además, aviva el fuego en la región, que es lo que quiere el anglo. Entonces, aquí están todos intentando no responder a las provocaciones, pero ya está diciendo Irán que duele mucho esa paciencia para evitar una tercera guerra mundial. Irán ha contestado contundentemente
en apoyo absolutamente del Líbano. Con todo ello, tenemos que decir, por tanto, que nosotros tenemos que jugarla muy bien. Los mercados es la clave, el capitalismo está muriendo solo, implosionando, se tira al precipicio y con esto uso, si se alarga, destruye los mercados y hay un crack mundial. Y esa es la jugada. Entonces, ¿qué hacemos nosotros? Ayudar a las víctimas del genocidio. ¿Cómo? Pues acelerando el proceso económico de destrucción, que es el boicot económico. Boicot, boicot, boicot. No usemos productos que apoyen a estos intereses espurios, genocidas y asesinos. Movimiento en las calles, movimiento en las redes, activismo y desobediencia civil. Fundamental. Tumbamos gobiernos traidores que no escuchan al pueblo y que sí escuchan intereses anglo, que son intereses que no son los intereses generales de nuestros países. Y esto es lo que hay. Viva Palestina libre, del agua al agua. Para el análisis de hoy, 3 de octubre de 2024, Al-Mayadeen, el medio más visto por los palestinos, más censurado por los israelíes. Israel mantiene sus bombardeos con fósforo blanco sobre el Líbano. Eso está prohibido por derecho internacional público, el derecho a la guerra, que es el derecho internacional humanitario. Este tipo de bombas están prohibidas internacionalmente en virtud de la Convención de Ginebra de 1980 y el ejército asesino viola sin reparos estas disposiciones humanitarias con todo el conocimiento sobre el peligro que representa para la salud humana. Este es el tema de portada de Al-Mayadeen. Es un tema que abre la veda de la ilegalidad y el terrorismo que representa el ente anglo-sionazi de invasión, robo, pirateo, desestabilización del Oriente Próximo, que es Asia, es una de las partes de Asia. Pero además, aquí lo que tenemos que ver es que no solo utiliza esta violación, sino que prácticamente las convenciones de Ginebra en general son totalmente violadas al día de hoy por este ente anglo, es decir, por el anglo. Y en el último informe de la organización de Human Rights Watch asegura que Israel utilizó fósforo blanco en 17 localidades del sur del Líbano desde octubre de 2023. También lo ha hecho en Gaza. Ojo, cuidado con esto, que también lo ha hecho en Gaza. Así que es importante que se sepa. La Convención de Ginebra prohíbe este uso de bombas, pero Israel viola sin cesar y sin reparo esto y otras cuestiones que también, no solo la Convención de Ginebra de 1980, sino el total de las 4 convenciones de Ginebra, que en realidad son 4, lo viola, que es el derecho internacional público al respecto del derecho a la guerra, lo viola de constante el anglo, no solo Israel, pero Israel sobre todo. ¿Cómo afecta el fósforo a la salud humana? Las afecciones dependen del periodo del tiempo y el tipo de exposición al material. Cuando se expone a través de la ingestión, la inhalación, la piel o los ojos, los síntomas aparecen entre los primeros minutos y 8 horas después de adquirirlo y los efectos pueden ser tan graves que provocan la muerte en un plazo de 24 a 48 horas. Y todo eso, recordemos, contra la población civil. Está prohibido atacar a la población civil y no se atreve el ente terrorista anglo de un frente a los militares de la resistencia porque está perdiendo. Y esto es lo que está ocurriendo. Debemos de seguir con el boicot a saco, con activismo en las calles y en los medios. No normalicéis desobediencia civil y tumbar nuestros gobiernos genocidas que apoyan esta barbarie. Viva Palestina libre del agua al agua. Y el análisis de hoy, 4 de octubre de 2024, va para una noticia de Sputnik Mundo. Tenemos el Kremlin advierte que Kiev juega con fuego con sus ataques a la planta nuclear de Kursk. Israel lanzó 73 toneladas de bombas para matar al candidato para el liderazgo de Hezbollah. La Unión Europea aprueba los aranceles a los vehículos eléctricos chinos. Sheinbaum sobre el conflicto de Oriente Medio. México apuesta por la paz y la no intervención. La Unión Europea da por suspendidos los contactos de alto nivel con el gobierno de Georgia. Y lo último, el avance de la operación militar especial rusa y las FDI, las Fuerzas de Defensa de Israel, reporta la eliminación del líder de Hamas en Cisjordania. Bueno, pues todas las noticias de portada son brutales, pero en especial es que estamos viendo esta guerra de dos mundos que la tiene ganada ya el otro lado, es decir, la tiene ganada Asia, y que Europa es Asia y Oriente Medio es Asia. Por Dios, vamos a ver la realidad y no lo que la operación prólogo anglo con el borracho de Churchill de pantalla nos dijo, de telón de acero ni de nada de eso. Asia es enorme, engloba Europa y Oriente Medio. Y entonces tenemos aquí que por un lado estamos viendo
cómo nos estamos defendiendo el supuesto Occidente, que no es más que el anglo y sus colonias, como gato panza arriba, colonias metidas en Asia, como por ejemplo Europa, y cómo estamos rompiendo toda la legalidad del derecho internacional público, derecho internacional humanitario, que es el derecho a la guerra, ¿no? Entonces, por ejemplo, vamos a meter una bomba nuclear y en vez de tirarla de golpe y quedar mal, pues vamos a atacar una nuclear para que haga el efecto de la bomba nuclear, como es el caso de lo que están intentando en Ucrania. Y va a quedar Europa hecha un solar. O 73 toneladas de bombas para matar al candidato para el liderazgo de Hezbollah en Israel. 73 toneladas de bomba es una bomba atómica que te está cayendo en lo alto y no va a salir en los libros como Hiroshima y Nagasaki. O sea, es tremendo. Y ahora la Unión Europea aprueba aranceles a los vehículos chinos, intentando cortar a China todo lo que se puede, y no es más que intentar cortar el progreso ya conseguido económico que pone por encima del mundo a Asia por parte del anglo, porque si no el anglo se extingue. ¿El anglo qué es? Una isla, la pérfida Albión, y su brazo colonial tardío, llamado Estados Unidos, que en principio era una jugada maestra de España para tumbar al anglo que le estaba comiendo la moral, pero claro, con Francia interviniendo y colocarnos unos reyes franceses, pues terminó siendo lo contrario, ¿eh? La tumba de España a nivel internacional. Y bueno, ahí está lo de México sin palabras, porque la gente cree que tiene buenos candidatos ahora y es más de lo mismo, es el patio trasero de Estados Unidos y del anglo. Y oye, interesantísimo, la Unión Europea da por suspendido los contactos de alto nivel con el gobierno de Georgia. Muy interesante. Entonces ya estamos viendo cómo estamos en esta tercera guerra mundial que saldrá en los libros, que empezó mucho antes, que empezó en el conflicto armado, empezó mucho antes, porque empezó con un conflicto comercial para irnos a un conflicto armado con terrorismo, que es Ucrania, el tema de Ucrania, la intervención de proxy, como guerra proxy dentro de una guerra civil, con un terrorismo en el que tumban el Nord Stream 2, que era la gran ventaja que tenía Europa, y por tanto, por fin se vería nuestra necesidad de la influencia de Rusia en Europa, ¿eh? Y desde esos momentos y un poco antes estábamos en la Tercera Guerra Mundial, y los libros saldrá. Mientras tanto, nosotros lo único que miramos es genocidio como si con nosotros no fuera, y eso no puede ser. No puede ser, estamos en esta guerra y vamos a tener consecuencias muy duras, ya la estamos teniendo. Y se basa en tener atontada a la población, confundida, no informada y que pase hambre, para quitarle todos los derechos, porque al final dicen, aquí para poder luchar contra esto, la única manera que tenemos de ganar guita es que estemos todos solos, enfermos y pobres. Y eso es lo que quieren. Entonces, por favor, boicot a todo lo anglo, boicot a todo lo que apoye estas barbaridades, que está en nuestra mano, cambiar de marca, reducir, vais a reducir costes, o sea, porque meter un boicot férreo que se puede vivir sin tener que pagarle a toda esta gentuza nuestra destrucción, ¿eh? Y, por supuesto, activismo en las calles, activismo en las redes sociales y desobediencia civil tumbando nuestros gobiernos corruptos e intervenidos que no actúan por interés general. Viva Palestina libre del agua al agua, viva el Congo, viva Haití y viva ahora mismo el Líbano. Total apoyo. La Carmen López te lo cuenta. Información no